El hombre que creía que el dinero y el poder lo hacían invencible estaba a punto de descubrir, de la manera más humillante posible, que la dignidad de una sola persona, una humilde mesera, era más poderosa que todo su imperio. Lo que salió de los labios de esa joven no solo silenció al magnate, sino que también desmoronó el castillo de arrogancia que había construido durante toda una vida. Esta es la historia de cómo la crueldad de un hombre rico fue confrontada por la fuerza silenciosa de una mujer que había enterrado sus sueños, pero que estaba a punto de desenterrarlos para salvar a su familia y en el proceso transformar todo lo que tocaba. Prepárense, porque esto no es solo una historia de humillación, es un relato sobre redención, sobre el poder de la humanidad y sobre el verdadero significado del éxito. En los confines de la Ciudad de México, el restaurante El Colibrí Dorado se erigía como un templo a la vanidad de su dueño, Eduardo Valderrama. Con 52 años, Eduardo había forjado un imperio culinario, convirtiéndose en el hombre más rico de la industria en todo el país. Sin embargo, su fortuna no era lo que más le llenaba de placer. Era el poder que le otorgaba para humillar a aquellos que consideraba escoria social. Desde el balcón privado de su restaurante, observaba la ciudad bullir con una sonrisa cruel en su rostro, mientras se recostaba en su silla de cuero italiano de 5.000. Los techos abovedados de mármol de Carrara y los candelabros de cristal de Bohemia, que valían más que casas enteras, eran solo un recordatorio constante de su superioridad sobre el resto del mundo. Pero su verdadera pasión no era el éxito, sino la crueldad que podía ejercer sobre los demás, una forma perversa de entretenimiento que había perfeccionado a lo largo de 20 años, convirtiendo su restaurante en un teatro de su ego desmedido. En el corazón de este ambiente tóxico, una joven de 26 años llamada Sofía Morales temblaba ligeramente. Era su primer día de trabajo como mesera en El Colibrí Dorado, y el nerviosismo se apoderaba de ella. A pesar de haber hecho todo lo posible por lucir presentable, el uniforme le quedaba un poco grande, un recordatorio de que no pertenecía a ese mundo de opulencia. Apenas unos minutos después de su llegada, la voz de Eduardo resonó por el salón principal. «¡Atención! ¡Basura humana!», gritó mientras descendía las escaleras, donde 30 empleados estaban formados en fila, como soldados esperando una inspección. La noche era crucial. Los inversionistas de Singapur, liderados por el señor Chen, el señor Tanaka y el señor Williamson, estaban a punto de llegar, y Eduardo planeaba utilizar esta oportunidad para demostrar por qué era el rey indiscutible de la gastronomía en el país. El silencio en el salón era opresivo y el miedo era palpable en los rostros de los empleados. Todos sabían que las amenazas de Eduardo no eran palabras vacías. A lo largo de los años, habían sido testigos de cómo destruía carreras por el simple gusto de hacerlo, despidiendo a cocineros por errores menores y ridiculizando a los meseros por derramar una gota de agua. Ustedes van a servir a gente que vale más en un día que ustedes en toda su patética existencia, les dijo con desprecio, señalando a los meseros. La humillación era su forma de demostrar poder, y cada lágrima de un empleado era una confirmación de su superioridad. Para él, el éxito financiero y la superioridad humana eran la misma cosa, y su crueldad era la forma de mantener ese orden, esa jerarquía social que él había construido en su mente. Uno de los blancos favoritos de Eduardo era el chef principal, Miguel Rivera, quien había trabajado en el restaurante por 15 años. Y tú, Miguel, espero que esta noche demuestres que los años que he desperdiciado manteniéndote aquí no han sido completamente inútiles, le advirtió Eduardo, acercándose peligrosamente. Porque si hay una sola queja sobre la comida, te aseguro que mañana estarás buscando trabajo en alguna
Cantina de mala muerte. Miguel, sintiendo una mezcla de humillación y rabia acumulada, apenas pudo susurrar un «Entendido, señor Valderrama». Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y los inversionistas entraron. Eduardo, con una sonrisa falsa y encantadora, los recibió. «Caballeros, bienvenidos al templo de la gastronomía más exclusivo de América Latina». El señor Chen, líder del grupo, quedó impresionado por el interior del restaurante. «Señor Valderrama, las fotografías no le hacían justicia a este lugar», comentó con un acento marcado. Eduardo, con una arrogancia desmedida, respondió: «Esto es solo el comienzo. Esperen a probar la experiencia gastronómica completa. Verán por qué soy considerado el visionario más importante de la industria». Mientras los acompañaba a la mesa imperial, preparada con vajilla de oro y cristalería de lujo, Eduardo notó la llegada de Sofía Morales por la puerta trasera. Su primer instinto fue ver a la joven nerviosa como la presa perfecta para su espectáculo de humillación. «Un momento, caballeros», les dijo a los inversionistas con una sonrisa que prometía entretenimiento. «Permítanme presentarles a nuestro nuevo talento». Sofía, claramente intimidada por la opulencia, se acercó lentamente, manteniendo la vista baja. «¿Cuál es tu nombre, querida?», le preguntó Eduardo, con una dulzura falsa que no engañó a nadie. «Sofía, señor, Sofía Morales», respondió con voz temblorosa. Eduardo, saboreando cada palabra, le preguntó de qué parte de la ciudad venía, y cuando ella respondió «del barrio de San Miguelito», sus ojos se iluminaron con malicia. Se volvió hacia los inversionistas con una sonrisa condescendiente. «San Miguelito es uno de los barrios más pintorescos de nuestra ciudad, donde la gente aprende a arreglárselas con muy poco». La incomodidad en el aire era palpable. Los otros empleados, sabiendo lo que se avecinaba, bajaron la mirada, sintiéndose impotentes. Eduardo continuó su monólogo cruel, preguntándole a Sofía si tenía experiencia sirviendo a clientela de alto nivel. Cuando ella respondió con honestidad que no, pero que estaba dispuesta a aprender, él estalló en una carcajada. ¿Escucharon eso, caballeros? Tenemos a una jovencita del barrio que está dispuesta a aprender a servir a millonarios internacionales. El señor Chen y sus colegas intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que el espectáculo de crueldad estaba a punto de comenzar. «Bueno, Sofía, esta es tu oportunidad de oro», le dijo Eduardo, acercándose a ella como un tiburón que ha olido sangre. «Vas a servir a estos distinguidos caballeros y todos vamos a ver qué tan rápido puede alguien de tu trasfondo aprender las sutilezas del servicio de clase mundial». Sofía asintió con nerviosismo, sin comprender completamente la malicia detrás de las palabras de Eduardo. «Empecemos con algo simple», dijo él, señalando la mesa de los inversionistas. «Trae jugos de naranja recién exprimidos para nuestros huéspedes». La última frase resonó con un tono de amenaza. «Y trata de no demostrar de dónde vienes». Sofía se dirigió a la cocina con pasos inciertos, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Sus manos temblaban ligeramente mientras se dirigía hacia la máquina de jugos. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso, tratando de evitar cualquier error que pudiera darle a Eduardo una excusa para humillarla frente a esos hombres importantes. En la cocina, una mesera veterana llamada Carmen, que había sobrevivido 10 años bajo el régimen de terror de Eduardo, la tranquilizó. «Tranquila, muchacha, haz todo lentamente, no le des excusas para atacarte». Cuando Sofía le preguntó si él siempre era así, Carmen respondió con una mezcla de compasión y pena. «Esto no es nada, niña. Cuando Eduardo decide convertir a alguien en su entretenimiento de la noche, puede ser 1000 veces peor. He visto a gente salir de aquí llorando, destrozada psicológicamente». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía, pero
Ella se concentró en exprimir las naranjas, decidida a no cometer ningún error. Mientras tanto, en el salón principal, Eduardo estaba en su elemento. A pesar de sentarse con los inversionistas, su atención estaba completamente enfocada en la puerta de la cocina, esperando como un depredador el regreso de su presa. El señor Chen intentó dirigir la conversación hacia los negocios, pero Eduardo lo interrumpió, anunciando que les mostraría algo fundamental en su filosofía empresarial. El señor Tanaka, un hombre de negocios experimentado, frunció el ceño. ¿Filosofía empresarial?, preguntó con genuina curiosidad. Eduardo sonrió con malicia. La gestión del personal. Verán, caballeros, el éxito en la industria gastronómica depende de mantener a los empleados en su lugar, de asegurarse de que entiendan exactamente cuál es su posición en la jerarquía social. El señor Williamson, el inversionista más joven del grupo, se removió incómodamente en su asiento. ¿A qué se refiere exactamente? Están a punto de verlo, respondió Eduardo con una sonrisa cruel. En la cocina, Sofía había terminado de preparar los jugos, y Carmen la ayudó a colocarlos en una bandeja de plata, dándole un último consejo. Mantén la bandeja firme, camina despacio y sin importar lo que diga, no respondas. Solo sonríe y asiente. Sofía respiró profundamente y se dirigió hacia el salón principal, sintiendo el peso de todas las miradas. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando Sofía apareció en el salón principal, Eduardo se enderezó en su silla como un cazador que ha visto a su presa. «¡Ah! Aquí viene nuestra estrella», anunció con voz alta, asegurándose de que todos en el restaurante pudieran escuchar. Veamos qué tal lo hace alguien de su calibre, sirviendo a personas importantes. Sofía se acercó a la mesa con pasos cuidadosos y la bandeja perfectamente equilibrada. «Jugo de naranja recién exprimido para los señores», anunció con voz temblorosa, pero clara. Pero antes de que pudiera servir el primer vaso, Eduardo la interrumpió bruscamente. «Espera, espera. Así es como sirves a inversionistas que valen cientos de millones de dólares, sin elegancia, como si estuviera sirviendo en una cantina de barrio». El silencio en el restaurante se volvió denso y opresivo. Los empleados contuvieron la respiración, sabiendo que la humillación estaba a punto de comenzar en serio. «Lo siento, señor», murmuró Sofía, claramente confundida. «¿Lo sientes?» Eduardo se puso de pie dramáticamente, su voz resonando por todo el salón. «¿Sabes cuánto cuestan estos trajes que llevan puestos estos caballeros? ¿Tienes idea del nivel de servicio al que están acostumbrados?» Los inversionistas observaban la escena con creciente incomodidad. El señor Chen intentó intervenir, pero Eduardo lo cortó abruptamente. «Por supuesto que es necesario. Estos caballeros necesitan entender exactamente el tipo de estándares que manejo en mi establecimiento». Volvió hacia Sofía con los ojos llenos de crueldad. «Y tú necesitas entender que no estás sirviendo a tus vecinos de San Miguelito». Sofía, aunque mantenía la bandeja firme, sintió sus mejillas enrojecerse de vergüenza. «Empecemos de nuevo», declaró Eduardo teatralmente. «Pero esta vez quiero que muestres la reverencia apropiada. Estos hombres son titanes de la industria y tú eres lo que eres». El señor Williamson intentó nuevamente intervenir, creyendo que la joven estaba haciendo un trabajo adecuado, pero Eduardo lo desestimó con una sonrisa condescendiente. «Williamson, con todo respeto, ustedes no entienden cómo funciona la industria del servicio en países como este. La disciplina, la jerarquía, el respeto por las diferencias de clase, todo esto es fundamental». Sofía, con las manos visiblemente temblorosas, intentó servir de nuevo, pero Eduardo la interrumpió de nuevo, señalando sus manos temblorosas. «Es el nerviosismo de estar en presencia de verdaderos empresarios exitosos, ¿verdad?
Sofía, sin darse cuenta, le proporcionó más munición al responder honestamente: «Sí, señor». «Exacto», aplaudió Eduardo con falso entusiasmo. «Finalmente reconoces tu lugar en el orden natural de las cosas. Estos caballeros han construido imperios, han creado trabajos para miles de personas, han moldeado economías enteras, mientras que tú», hizo una pausa dramática, saboreando el momento, «tú vienes de un barrio donde la gente se arregla con trabajos de supervivencia». Sofía continuó sirviendo, sus movimientos ahora mecánicos, tratando de bloquear las palabras hirientes que seguían llegando. El señor Tanaka, visiblemente incómodo, había visto muchas culturas corporativas, pero esto era diferente. Esto era pura crueldad disfrazada de gestión. Cuando Sofía se acercaba para servir el tercer vaso, Eduardo decidió elevar el espectáculo. «Un momento», dijo, levantando la mano. «Creo que nuestros invitados deberían entender completamente el contraste que estamos presenciando aquí». Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de Sofía como un depredador. «Aquí tenemos a una joven que probablemente gana en un mes lo que cualquiera de estos caballeros gasta en una cena. Una persona cuya educación probablemente terminó en la secundaria sirviendo a hombres que se han graduado de las mejores universidades del mundo». Los inversionistas intercambiaron miradas cada vez más incómodas. El señor Chen intentó intervenir de nuevo, pero Eduardo lo interrumpió con falso entusiasmo. «Esto es educativo. Es importante que vean cómo manejo las diferencias sociales en mi organización». Sofía había terminado de servir el cuarto vaso y se acercaba al último, donde estaba sentado el señor Williamson. Sus manos temblaban más notoriamente ahora, no solo por nerviosismo, sino por la humillación acumulada que estaba soportando frente a todos. «Fíjense en esas manos temblorosas», señaló Eduardo cruelmente. «¿Saben por qué tiemblan? No es solo nerviosismo. Es el reconocimiento instintivo de su lugar en el mundo. Su cuerpo sabe que está en presencia de sus superiores». Esa fue la gota que derramó el vaso. El señor Williamson, un hombre que había construido su fortuna basándose en principios éticos sólidos, se puso de pie abruptamente. «Suficiente», declaró con voz firme. «Esto es inaceptable». El restaurante entero se quedó en silencio absoluto. Eduardo parpadeó, claramente sin esperar que uno de los inversionistas lo confrontara. «¿Perdón?», preguntó, su sonrisa desvaneciéndose por primera vez en la noche. «He dicho suficiente», repitió Williamson, mirando directamente a Eduardo. «Lo que estamos presenciando no es gestión efectiva, es abuso sistemático y no tengo intención de ser parte de esto». La cara de Eduardo se enrojeció de ira y vergüenza. En todos sus años de humillar empleados, nunca había sido confrontado por un inversionista. «Williamson, creo que malentiendes mi metodología». «No malentiendo nada», lo cortó Williamson. «Y francamente, esto me hace cuestionar seriamente si queremos asociarnos con alguien que trata a sus empleados como entretenimiento». En ese momento de tensión máxima, mientras Eduardo luchaba por recuperar el control de la situación, sucedió lo inevitable. Sofía, con las manos temblando por la humillación y el estrés, perdió ligeramente el control de la bandeja. El último vaso de jugo se deslizó y en un intento desesperado por atraparlo, solo logró que se estrellara contra la mesa, derramando jugo de naranja por toda la superficie de mármol blanco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró el jugo derramado, luego a Sofía, y una sonrisa cruel y triunfante se extendió por su rostro, como si acabara de recibir el regalo más perfecto de su vida. «Perfecto», murmuró, pero su voz resonó por todo el restaurante. «Absolutamente perfecto». El jugo de naranja se extendía lentamente por la superficie de mármol blanco como sangre dorada, cada gota reflejando las luces del candelabro, mientras caía hacia el suelo con un goteo rítmico que resonaba como tambores de guerra en el silencio absoluto del restaurante.
Eduardo observó el líquido derramarse con la misma fascinación de un niño psicópata viendo arder su primer hormiguero. «Perfecto», repitió, su voz baja pero cargada de una satisfacción venenosa que hizo que todos los empleados presentes sintieran escalofríos corriendo por sus espinas dorsales. «Absolutamente, increíblemente perfecto». Sofía se quedó paralizada, sosteniendo aún la bandeja vacía, mirando el desastre que acababa de crear con una expresión de horror absoluto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener, sabiendo instintivamente que mostrar debilidad ahora sería como echar gasolina al fuego que estaba por encenderse. «Señorita Morales», pronunció su nombre como si fuera una sentencia de muerte, caminando lentamente alrededor del charco de jugo. «¿Podrías explicarme qué acaba de suceder aquí?» «Yo lo siento mucho, señor Valderrama», tartamudeó Sofía, su voz apenas un susurro tembloroso. «Fue un accidente. Mis manos estaban temblando». «¿Y tus manos estaban temblando?», interrumpió Eduardo con una carcajada que sonaba como vidrio rompiéndose. «Tus manos estaban temblando mientras servías a inversionistas que manejan billones de dólares, mientras representabas mi restaurante frente a los hombres más importantes del sudeste asiático». Los inversionistas observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. El señor Chen había palidecido visiblemente, mientras que el señor Tanaka miraba su reloj discretamente, deseando estar en cualquier otro lugar. Solo Williamson mantenía una expresión de fría determinación, preparándose para intervenir nuevamente si era necesario. «Mírenla», se volvió Eduardo hacia los inversionistas con los brazos extendidos teatralmente, como si estuviera presentando evidencia en un juicio. «Esta es la calidad de talento que surge de los barrios marginales, una simple tarea de servir jugos, y no puede completarla sin crear un desastre». Carmen, la mesera veterana, dio un paso involuntario hacia adelante, su instinto materno gritándole que protegiera a la muchacha, pero Miguel, el chef principal, la detuvo con una mano firme en el brazo. Ambos sabían que intervenir solo empeoraría las cosas para Sofía y probablemente les costaría sus trabajos. «¿Sabes cuánto cuesta esta mesa?», continuó Eduardo, su monólogo cruel. «¿Tienes alguna idea del valor de lo que acabas de arruinar con tu incompetencia?» «No, señor», respondió Sofía con voz quebrada, sintiendo como cada palabra era un martillazo más en su dignidad. «Por supuesto que no lo sabes», explotó Eduardo, su voz resonando por todo el restaurante como un trueno. «Esta mesa de mármol de Carrara importado directamente de Italia cuesta más de lo que tu familia entera gana en 5 años, y tú la acabas de contaminar con tu torpeza de barrio». El señor Williamson se puso de pie, nuevamente su paciencia completamente agotada. «Valderrama, esto es suficiente. Creo que todos entendemos que fue un accidente simple». «Un accidente simple», se volvió Eduardo hacia Williamson con los ojos llenos de furia. «¿Realmente crees que esto es solo un accidente? Esto es el resultado inevitable de contratar gente que no pertenece a nuestro nivel social». «Nuestro nivel social», repitió Williamson lentamente, su voz cargada de disgusto. «Hablas como si fuéramos una especie diferente de ser humano». «Es que lo somos», gritó Eduardo, perdiendo completamente la compostura. «Nosotros construimos imperios, nosotros creamos riqueza, nosotros moldeamos el mundo, y ella viene de un mundo donde la gente se conforma con sobrevivir». Sofía mantenía la cabeza gacha, pero algo extraño estaba sucediendo en su interior. Con cada palabra cruel que Eduardo pronunciaba, con cada humillación que acumulaba, algo que había estado dormido durante meses comenzaba a despertar. Una parte de sí, misma que había enterrado bajo capas de desesperación económica y necesidad de supervivencia. «Miren esas lágrimas», señaló Eduardo con desprecio absoluto. «Lágrimas de alguien que finalmente entiende su lugar en el mundo.
lágrimas de reconocimiento de su propia inferioridad. El señor Chen intentó intervenir con voz diplomática. Quizás deberíamos permitir que la joven limpie el derrame y continuar con nuestra reunión. ¡No!, lo cortó Eduardo brutalmente. Esta es una lección que todos en este restaurante necesitan aprender. Una lección sobre competencia, sobre estándares, sobre por qué existen las diferencias de clase. Se acercó más a Sofía, invadiendo su espacio personal. «Dime, Sofía de San Miguelito», escupió su nombre y origen como si fueran palabrotas. «¿Qué educación tienes? ¿Terminaste siquiera la preparatoria o eres otra estadística más de deserción escolar?» Sofía levantó lentamente la vista y por primera vez desde que había entrado al restaurante miró directamente a Shinto-san. Los ojos de Eduardo. Había algo diferente en su expresión, algo que él no pudo identificar en su frenesí de crueldad. «Terminé la preparatoria, señor», respondió con voz más firme de lo que había tenido en toda la noche. «La preparatoria». Se volvió Eduardo hacia los inversionistas con una risa histérica. ¿Escucharon eso? Terminó la preparatoria como si eso fuera algún tipo de logro. Mientras que nosotros, continuó, gesticulando hacia sí mismo y los inversionistas, tenemos maestrías de Harvard, Yale, Oxford. Yo tengo un MBA de Wharton. ¿Sabes siquiera qué es Wharton, Sofía? Sí, respondió Sofía simplemente, su voz adquiriendo una calidad que hizo que Carmen levantara la cabeza con curiosidad. Sé que es Wharton. Eduardo parpadeó ligeramente, sorprendido por la confianza súbita en su voz, pero su ego herido no le permitió procesar completamente lo que había escuchado. ¿En serio?, se burló. ¿Una mesera de barrio sabe sobre escuelas de negocios de élite? ¿Lo viste en 1960? ¿Alguna telenovela? Los inversionistas observaban el intercambio con creciente incomodidad. El señor Tanaka había comenzado a tomar notas discretas en su teléfono, claramente documentando lo que estaba presenciando para futuras referencias. «No», respondió Sofía. Y ahora había algo en su voz que hizo que Miguel, el chef principal, se acercara ligeramente. «Lo sé porque estudié ahí». El silencio que siguió a esa declaración fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Eduardo se quedó con la boca abierta, incapaz de comprender su significado. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz súbitamente menos segura. «Dije que estudié en Wharton», repitió Sofía, enderezándose lentamente. «MBA en Administración de Empresas y Finanzas Corporativas. Terminé en el top 5% de mi clase». El restaurante entero se había sumido en un silencio absoluto. Cada empleado, cada inversionista, cada persona presente estaba mirando a Sofía como si acabara de materializarse de otra dimensión. Eduardo comenzó a reír, pero era una risa nerviosa, forzada, que sonaba más como el aullido de un animal herido. «¡Eso es imposible!», exclamó. Pero por primera vez en la noche su voz tenía un temblor de incertidumbre. «Tú eres una mesera. Vienes de San Miguelito. La gente como tú no va a escuelas como Wharton. La gente como yo», repitió Sofía lentamente, y ahora había algo peligroso en su voz. Algo que hizo que Carmen sonriera por primera vez en años. «¿Qué significa exactamente gente como yo, señor?» «Valderrama, tú sabes exactamente lo que significa», respondió Eduardo, pero su arrogancia estaba comenzando a desmoronarse como un castillo de naipes. «No», dijo Sofía, dando un paso hacia adelante que hizo que Eduardo retrocediera instintivamente. «Creo que debería ser específico. ¿Te refieres a gente pobre, gente de barrios humildes, gente que tuvo que trabajar 3 empleos para pagar la universidad?» Los inversionistas se habían inclinado hacia adelante en sus asientos, completamente absortos. El señor Williamson tenía una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Porque eso es exactamente lo que soy», continuó Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Soy alguien que limpió oficinas por las noches para pagar la matrícula.
alguien que trabajó en cafeterías durante el día y estudió hasta el amanecer, alguien que se graduó con honores, a pesar de que gente como usted me dijera que no pertenecía ahí. Eduardo había palidecido visiblemente. Su mundo ordenado, donde las personas estaban claramente categorizadas por su posición social y económica, estaba siendo volteado de cabeza. «Eso no puede ser verdad», murmuró, pero ya no sonaba convencido. «¿Por qué no puede ser verdad?», preguntó Sofía. Y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de años de dolor contenido, de dignidad pisoteada, de sueños aplastados. «Porque no encajo en tu pequeña caja mental de lo que debe ser una persona educada. Entonces ¿o qué?», comenzó Eduardo, pero su voz se quebró. «¿Por qué estoy trabajando como mesera?». Sofía completó la pregunta que él no podía terminar. «¿Por qué alguien con un MBA de Wharton está sirviendo jugos en tu restaurante?». La respiración de Eduardo se había vuelto irregular. Podía sentir que su mundo estaba a punto de colapsar, pero no podía detener lo que había puesto en movimiento. «Mi padre», continuó Sofía, su voz ahora clara y firme como el acero, «trabajó durante 30 años como mecánico para pagar mi educación. Se sacrificó cada día de su vida para que yo pudiera tener oportunidades que él nunca tuvo». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, pero su postura era recta, orgullosa. «Hace 6 meses le diagnosticaron cáncer, etapa 4. Los tratamientos cuestan más de lo que mi familia puede imaginar. Mi madre está enferma del corazón. Mi hermano menor está en la universidad». El silencio en el restaurante era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. «Así que sí, señor Valderrama», dijo Sofía, su voz cargada de una dignidad que cortaba como un cuchillo. «Estoy aquí sirviendo jugos, estoy aquí limpiando mesas, estoy aquí aguantando humillaciones de hombres como usted porque necesito cada peso para mantener a mi padre con vida». Eduardo había retrocedido hasta chocar con la silla de uno de los inversionistas. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock absoluto. «Pero lo que usted no entiende», continuó Sofía, dando otro paso hacia él, «es que mi dignidad no viene de mi trabajo. Mi valor como ser humano no se define por si sirvo mesas o dirijo corporaciones, y definitivamente no va a ser determinado por las opiniones de alguien que confunde la riqueza heredada con la superioridad personal». El señor Chen se puso de pie lentamente, comenzando a aplaudir. El señor Williamson se unió inmediatamente, seguido por el señor Tanaka. Uno por uno, todos los empleados del restaurante comenzaron a aplaudir hasta que el sonido llenó el espacio como un trueno. Eduardo miró alrededor del restaurante, viendo por primera vez en años las caras de las personas que había estado humillando. Y en cada rostro vio no solo respeto hacia Sofía, sino desprecio absoluto hacia él. Su imperio de crueldad se estaba desmoronando y él era el único que no se había dado cuenta de que había sido construido sobre arena. Los aplausos resonaban por el colibrí dorado como una sinfonía de justicia. Cada palmada era un martillazo más en el ataúd del ego de Eduardo Valderrama. El sonido se amplificaba contra las paredes de mármol, creando un eco que parecía burlarse de él desde cada rincón de su propio templo de arrogancia. Eduardo permanecía inmóvil, su rostro una máscara de shock y desorientación total. Durante 52 años había operado bajo la creencia inquebrantable de que el dinero y el estatus social eran indicadores directos de valor humano. Esa creencia acababa de ser pulverizada por una mujer que había estado dispuesto a humillar sin piedad solo minutos antes. «¡Basta!», gritó finalmente, su voz quebrándose como vidrio bajo presión. «¡Basta de este circo!». Pero los aplausos no se detuvieron. Si acaso, se intensificaron. Carmen,
La mesera veterana tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras aplaudía con una ferocidad que hablaba de años de humillaciones contenidas. Miguel, el chef principal, aplaudía con sus manos callosas que habían soportado décadas de abuso verbal, su rostro irradiando una satisfacción que no había sentido en años. El señor Williamson se acercó a Sofía, extendiendo su mano con respeto genuino. «Señorita, ¿cuál es su apellido completo?» «Morales», respondió Sofía, secándose las lágrimas pero manteniendo la dignidad que había reclamado. «Sofía Morales, MBA en Administración de Empresas, especialización en procesos de recuperación corporativos». «Procesos de recuperación corporativos», repitió Williamson con una sonrisa. «Qué interesante especialización para alguien que está presenciando el colapso en tiempo real de una empresa mal dirigida». Eduardo se volvió hacia Williamson con ojos desesperados. «¡Esperen! ¡Esto es ridículo! No pueden creer seriamente que una mesera, interrumpió el señor Chen, su voz cortante como una navaja. Lo que acabamos de presenciar no es el testimonio de una mesera, es el testimonio de una profesional altamente calificada que ha sido forzada por circunstancias extraordinarias a trabajar en una posición que está muy por debajo de sus capacidades. Y más importante, añadió el señor Tanaka, guardando su teléfono después de haber documentado toda la escena, es el testimonio de alguien con más clase y dignidad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo. Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos físicos. Estos hombres, cuya aprobación había buscado desesperadamente toda la noche, ahora lo miraban con el mismo desprecio que él había dirigido hacia sus empleados durante años. «Señorita Morales», el señor Chen se dirigió directamente a Sofía, ignorando completamente a Eduardo. «¿Podría explicarnos qué observaciones ha hecho sobre las operaciones de este establecimiento durante su tiempo aquí?» Sofía miró alrededor del restaurante, viendo realmente por primera vez el ambiente que había estado demasiado nerviosa para analizar antes. Sus ojos entrenados comenzaron a catalogar automáticamente cada detalle que su educación empresarial le había enseñado a identificar. ¿Realmente quieren saberlo?, preguntó, su voz adquiriendo el tono profesional que había perfeccionado en Wharton. «Por favor», la animó Williamson, mientras Eduardo permanecía paralizado como un ciervo en los faros de un automóvil. Sofía respiró profundamente y comenzó, su voz clara y autorizada resonando por todo el restaurante. «Desde una perspectiva operacional, este establecimiento presenta múltiples fallas críticas en la gestión de recursos humanos que están impactando negativamente tanto la eficiencia como la rentabilidad a largo plazo». Los inversionistas intercambiaron miradas impresionadas. El vocabulario, la estructura del análisis, la confianza profesional, todo confirmaba que estaban escuchando a alguien con formación empresarial genuina. «Primero», continuó Sofía, caminando lentamente por el restaurante como si estuviera dando una presentación ejecutiva, «la cultura organizacional está fundamentada en el miedo y la humillación, lo cual resulta en rotación excesiva de personal, baja moral y productividad subóptima». Eduardo abrió la boca para protestar, pero el señor Tanaka lo silenció con una mirada helada. «Segundo», Sofía se detuvo frente a la cocina. «Puedo observar que el personal de cocina está operando bajo estrés extremo, lo cual incrementa significativamente el riesgo de errores, accidentes laborales y problemas de control de calidad». Miguel asintió vigorosamente, finalmente escuchando a alguien articular lo que había vivido durante años. Tercero, Sofía se volvió hacia los inversionistas. La estructura de comunicación es completamente vertical y punitiva, eliminando cualquier posibilidad de retroalimentación constructiva o innovación desde los niveles operacionales.
«Esto es suficiente», explotó Eduardo, su desesperación alcanzando niveles críticos. «No voy a permitir que una empleada sabotee mi reputación frente a inversionistas importantes». Su reputación. Sofía se volvió hacia él con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Señor Valderrama, usted destruyó su propia reputación en el momento que decidió que humillar a los empleados era un entretenimiento apropiado. Pero hay más», continuó, dirigiéndose nuevamente a los inversionistas. «Desde una perspectiva financiera, este modelo operacional es insostenible. La rotación constante de personal genera costos ocultos enormes en reclutamiento, entrenamiento y pérdida de eficiencia institucional». El señor Chen tomaba notas rápidamente en su tableta. «¿Qué más ha observado?» «El desperdicio», respondió Sofía sin dudarlo. «Pueden ver en la cocina que los protocolos de inventario son inadecuados. Las porciones no están estandarizadas porque el personal tiene miedo de pedir aclaraciones, y la baja moral significa que nadie está incentivado a identificar oportunidades de optimización». Carmen se acercó tímidamente, claramente impresionada por el análisis que estaba escuchando. «¿Puedo decir algo?», preguntó. «Por favor», la animó Sofía cálidamente. «Todo lo que dice es... en verdad», declaró Carmen, su voz temblando de emoción. «Llevamos años viendo estas cosas, pero nunca pudimos decir nada. El señor Valderrama, él despide a cualquiera que haga sugerencias». «¡Carmen!», rugió Eduardo. «¡Estás despedida!». «No», el señor Williamson intervino firmemente. «No lo está». La declaración cayó como una bomba en el restaurante. Eduardo miró a Williamson con incredulidad total. «¿Perdón? ¿Quién eres tú para decidir quién trabaja en mi restaurante?». «Alguien que está considerando seriamente comprar este restaurante», respondió Williamson calmadamente, «y convertirlo en una operación que realmente funcione». El color se drenó completamente del rostro de Eduardo. «¿Comprar mi restaurante? Este restaurante no está en venta, señor». «Señor Valderrama», el señor Chen intervino con voz profesional pero fría. «Creo que no entiende completamente la situación. Vinimos aquí esta noche para evaluar una posible asociación de expansión. Lo que hemos presenciado nos ha convencido de que usted no es el tipo de socio que buscamos. Más que eso», añadió el señor Tanaka, «lo que hemos visto esta noche sugiere serios problemas de liderazgo que probablemente están afectando la viabilidad financiera de toda su operación». Eduardo sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. «Están cometiendo un error enorme. Una empleada descontenta está saboteando años de éxito». «Años de éxito», Sofía intervino. «¿Quiere que analicemos sus años de éxito frente a estos caballeros?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Eduardo, aunque algo en su tono sugería que no quería realmente saber la respuesta. «Quiero decir que, mientras usted ha estado celebrando sus ganancias a corto plazo, ha estado ignorando indicadores fundamentales de salud empresarial», respondió Sofía, caminando hacia el centro del restaurante como si fuera su propia sala de juntas. «Durante mi tiempo aquí, he observado patrones que indican problemas sistémicos serios. La rotación de personal que mencioné no es solo un problema de recursos humanos, es un problema financiero masivo». Los inversionistas se habían acercado, claramente fascinados por el análisis profesional que estaba emergiendo. «Basándome en lo que he visto esta noche», continuó Sofía, «estimaría que este restaurante está perdiendo entre $200,000 y $300,000 anuales solo en costos relacionados con la rotación de personal». Eduardo parpadeó. El número era inquietantemente preciso. «Además», Sofía siguió implacablemente, «la falta de protocolos adecuados de control de inventario que observé sugiere pérdidas adicionales significativas por desperdicio y mal manejo de recursos». «¿Cómo podrías saber?», comenzó Eduardo, pero su voz se desvaneció. «¿Cómo podrías saber esto?», completó Sofía su pregunta.
porque mi especialización en procesos de recuperación corporativos me entrenó específicamente para identificar estas ineficiencias operacionales. Pero más importante, continuó su voz ganando fuerza, porque durante las últimas 3 horas he estado observando una clase magistral en todo lo que no se debe hacer al dirigir una empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados miraban a Sofía con una mezcla de asombro y admiración, mientras que los inversionistas procesaban las implicaciones de lo que habían escuchado. «Señorita Morales», el señor Chen dijo finalmente, «¿estaría dispuesta a preparar un análisis formal de estas operaciones?» «¿Para qué propósito?», preguntó Sofía, aunque había una chispa en sus ojos que sugería que ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «Para una posible reestructuración completa de la gestión», respondió Williamson directamente. «Francamente, después de lo que hemos visto esta noche, sería irresponsable de nuestra parte invertir en una operación bajo el liderazgo actual». «¡Esto es un golpe!», gritó Eduardo, su voz quebrándose de desesperación. «Es una conspiración. Una empleada resentida está saboteando mi empresa». «Eduardo», dijo el señor Tanaka con una calma que era más aterradora que cualquier grito, «lo único que está saboteando su empresa es su propio comportamiento. Lo que hemos presenciado esta noche es suficiente para que cualquier inversionista serio cuestione seriamente su competencia como líder». Sofía se acercó a Eduardo y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, ella era quien tenía el poder. «Señor Valderrama», dijo con voz suave pero implacable, «durante toda la noche usted me ha preguntado sobre mi educación, mi origen, mi lugar en el mundo. Ahora tengo una pregunta para usted». Eduardo la miró con ojos llenos de terror, sabiendo que lo que venía no iba a ser misericordioso. «¿Cuándo fue la última vez que usted realmente estudió los fundamentos de la gestión empresarial? ¿Cuándo fue la última vez que analizó los costos reales de sus decisiones de liderazgo? ¿Cuándo fue la última vez que consideró que tal vez, solo tal vez, no lo sabe todo?» La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte, y Eduardo se dio cuenta de que no tenía respuesta. Su imperio había sido construido sobre arena, y la marea finalmente había llegado. La pregunta de Sofía flotaba en el aire de el colibrí dorado como una guillotina esperando caer. Eduardo Valderrama, el hombre que había pasado décadas creyendo que su riqueza lo convertía en un visionario empresarial, se encontraba cara a cara con la devastadora realidad de que no tenía respuesta para una de las preguntas más básicas sobre el liderazgo que cualquier estudiante de MBA de primer año podría responder. Balbuceó, su voz reduciéndose a un susurro patético mientras buscaba desesperadamente alguna respuesta que pudiera salvar los restos de su dignidad destrozada. «Exactamente», respondió Sofía con una calma que cortaba más profundo que cualquier grito. «Usted no lo sabe porque su liderazgo nunca ha sido sobre competencia empresarial real. Ha sido sobre intimidación, miedo y abuso de poder». El señor Williamson sacó su teléfono y comenzó a hacer una llamada, hablando en voz baja pero audible para todos en el restaurante. «Sí, necesito que prepares un análisis de adquisición emergente. Sí, esta noche es una situación que requiere acción inmediata». Los ojos de Eduardo se ampliaron con horror mientras procesaba las implicaciones de esa llamada telefónica. «No pueden hacer esto. Este es mi restaurante. Lo construí desde cero». «Desde cero». Carmen se acercó, su voz temblando pero firme. «Señor Valderrama, ¿realmente quiere hablar sobre construir desde cero frente a todos nosotros?» Eduardo se volvió hacia Carmen con ojos llenos de furia desesperada. «Tú no tienes derecho a hablar. Eres solo una mesera». «Exacto», exclamó Carmen, y ahora había fuego en sus ojos. «Soy solo una mesera que ha estado trabajando en este lugar durante 10 años.
Una mesera que conoce cada detalle de cómo funciona realmente este restaurante. Se dirigió hacia los inversionistas, su postura erguida por primera vez en años. Quieren saber quién realmente hace funcionar este lugar. Nosotros, los empleados que él menosprecia. Nosotros somos quienes memorizamos las preferencias de los clientes regulares. Nosotros somos quienes trabajamos turnos dobles cuando alguien renuncia por su abuso. Nosotros somos quienes mantenemos este lugar funcionando a pesar de él, no por él. Los aplausos estallaron nuevamente, pero esta vez más fuertes, más sostenidos. Miguel salió de la cocina, seguido por todo su equipo culinario. Los meseros, los recepcionistas, incluso el personal de limpieza, comenzaron a congregarse en el salón principal. Carmen tiene razón, Miguel declaró, su voz resonando con años de autoridad culinaria reprimida. He estado cocinando en este lugar durante 15 años. He visto este restaurante ganar premios no por la visión del señor Valderrama, sino a pesar de su interferencia constante. ¿Te atreves?, comenzó Eduardo, pero Miguel lo interrumpió con una autoridad que lo sorprendió. Sí, me atrevo. Por primera vez en 15 años me atrevo a decir la verdad. Cada innovación del menú que usted se ha atribuido surgió de mi cocina. Cada técnica culinaria que nos distingue de la competencia fue desarrollada por mi equipo. Se volvió hacia los inversionistas, su pasión finalmente libre de las cadenas de la intimidación. Estos caballeros quieren saber sobre operaciones reales. Les voy a decir sobre operaciones reales. Durante años he tenido que pelear por cada ingrediente de calidad porque él prioriza márgenes de ganancia sobre excelencia culinaria. He tenido que entrenar a los cocineros en secreto porque él considera que invertir en capacitación es un desperdicio de dinero. El señor Chen había dejado de tomar notas y estaba grabando directamente en su teléfono. Esto es extraordinario, murmuró. ¿Han documentado alguna vez estas prácticas? ¿Documentar? Una voz nueva se unió a la conversación. Era Ana, la supervisora de recursos humanos, una mujer de 40 años que había permanecido silenciosa durante toda la confrontación. Señor Chen, ¿realmente quiere ver documentación? Ana desapareció brevemente y regresó con una carpeta gruesa y una tableta. Durante años he estado manteniendo registros detallados, no por malicia, sino por protección legal. Abrió la carpeta frente a los inversionistas, revelando páginas y páginas de documentos meticulosamente organizados. Aquí tienen reportes de cada incidente de abuso verbal documentado durante los últimos 5 años. Aquí están las cartas de renuncia donde los empleados específicamente mencionan el ambiente de trabajo tóxico. Y aquí abrió una sección particular de la carpeta. Están los análisis de costos reales de rotación de personal que preparé para presentarle al señor Valderrama, pero que él se negó a revisar. Sofía se acercó y examinó los documentos con ojo profesional. ¿Puedo?, preguntó, y Ana asintió. Después de revisar rápidamente varios reportes, Sofía levantó la vista hacia los inversionistas con una expresión que mezclaba impresión y horror. Señores, anunció, las cifras que estimé hace unos minutos fueron conservadoras. Según esta documentación, este restaurante está perdiendo aproximadamente 450,000 anuales solo en costos relacionados con la gestión inadecuada de recursos humanos. Eso es imposible, gritó Eduardo, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. Mis números financieros muestran ganancias consistentes. ¿Sus números?, preguntó Ana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se refiere a los reportes que su contador prepara, excluyendo específicamente los costos operacionales que usted considera irrelevantes. Se volvió hacia los inversionistas. El señor Valderrama instruye a contabilidad que presente solo cifras de ingresos brutos y gastos directos. Los costos de reclutamiento, entrenamiento,
pérdida de productividad por rotación, tiempo gerencial perdido en crisis de personal, todo eso se categoriza como gastos administrativos generales. El señor Tanaka intercambió una mirada significativa con sus colegas. «Señorita Ana», preguntó. «Ana Vázquez, licenciada en Contabilidad, MBA en Finanzas Corporativas», respondió Ana profesionalmente. «¿También está trabajando en una posición inferior a sus calificaciones?», preguntó Williamson, aunque la respuesta ya parecía obvia. «He estado solicitando reuniones con el señor Valderrama durante 3 años para discutir optimizaciones financieras», respondió Ana. Sus respuestas consistentes han sido que las mujeres no entienden finanzas reales y que mi trabajo es procesar papeles, no pensar. La humillación en el rostro de Eduardo era ahora total y completa. No solo había sido expuesto como un tirano cruel, sino que estaba siendo revelado como un incompetente empresarial que había estado operando con una comprensión fundamentalmente defectuosa de su propio negocio. ¿Hay más?, Ana continuó, abriendo su tableta. «He estado preparando un análisis integral de las operaciones, incluyendo proyecciones de potencial de rentabilidad bajo una gestión competente. Las cifras que mostró en la pantalla hicieron que los inversionistas se inclinaran hacia adelante con interés renovado. Bajo una gestión apropiada, con políticas de recursos humanos modernas, optimización de inventario y reestructuración operacional básica, este restaurante podría aumentar su rentabilidad neta en aproximadamente un 300%. «¡300%!», exclamó el señor Chen. «¿Estás segura de esas cifras?». «Completamente», Ana respondió con confianza profesional. «Las proyecciones están basadas en referencias de la industria para establecimientos de tamaño y ubicación similares que operan bajo mejores prácticas de gestión». Sofía se acercó a la tableta y revisó los análisis rápidamente. «Estos números son sólidos», confirmó. «De hecho, son consistentes con patrones que he visto en procesos de recuperación similares». «Basta», rugió Eduardo, su último vestigio de control completamente destrozado. «No voy a permitir que un grupo de empleados resentidos destruyan mi vida». Se dirigió hacia Sofía con los ojos llenos de odio puro. «¿Y tú? Tú viniste aquí con la intención de sabotear mi restaurante. Esto fue planeado». «¿Planeado?», preguntó Sofía con una calma mortal. «Señor Valderrama, ¿realmente cree que planifiqué que mi padre desarrollara cáncer? ¿Que planifiqué que mi familia necesitara dinero desesperadamente? ¿Que planifiqué estar en una situación donde tuviera que aceptar cualquier trabajo disponible?» Se acercó más a él, su presencia ahora completamente dominante. «No planifiqué nada de esto, pero lo que sí hice fue mantener mi dignidad y mi educación intactas, sin importar las circunstancias. Y cuando usted decidió atacar esa dignidad, decidió atacar a la persona equivocada». El señor Williamson terminó su llamada telefónica y se dirigió al grupo. «Señores», anunció, «acabo de recibir autorización de mi junta directiva para proceder con una oferta de adquisición inmediata». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los sonidos de la cocina parecían haberse detenido. «¿Una oferta de adquisición?», murmuró Eduardo, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «Una oferta de compra total de este establecimiento, incluyendo todas las propiedades, marcas y contratos asociados», Williamson aclaró, «con la condición de una reestructuración completa de la gestión». «Mi restaurante no está en venta», gritó Eduardo, pero ya no había autoridad en su voz. «Señor Valderrama», el señor Chen intervino con voz fría. «Después de lo que hemos presenciado esta noche y después de revisar la documentación que sus propios empleados han proporcionado, es claro que usted representa un riesgo operacional y financiero inaceptable». «Más específicamente», Tanaka añadió,
representa un riesgo reputacional que ningún inversionista serio estaría dispuesto a asumir. Williamson se volvió hacia Sofía. Señorita Morales, ¿estaría dispuesta a considerar una posición como directora de operaciones en la nueva estructura? La pregunta golpeó el restaurante como un rayo. Sofía parpadeó, claramente sin haber anticipado que la noche tomaría esa dirección. ¿Directora de operaciones?, repitió lentamente, con un salario proporcional a su educación y experiencia. Chen añadió, y autoridad completa para implementar las optimizaciones que ha identificado. «¡Esto es demencial!», explotó Eduardo. «Están ofreciendo mi empresa a una mesera». «No», Ana intervino calmadamente. «Están ofreciendo una posición ejecutiva a una profesional calificada que casualmente estaba trabajando como mesera por circunstancias extraordinarias». Miguel se acercó a Sofía. «Si acepta», dijo con voz emocionada, ¿podríamos realmente implementar todas esas mejoras de las que habló? ¿Las mejoras operacionales?, preguntó Sofía, su mente ya trabajando en las posibilidades. No solo podríamos implementarlas, sino que podríamos ir mucho más allá. Se volvió hacia los empleados congregados. ¿Qué pensarían de un programa de desarrollo profesional real, de evaluaciones de desempeño justas y transparentes, de oportunidades de promoción basadas en mérito real en lugar de favoritismo? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «¿Está hablando en serio?» «Completamente en serio, Carmen», respondió. «Porque un restaurante de esta calidad merece un equipo que sea valorado, respetado y empoderado para dar lo mejor de sí». «¡No!», rugió Eduardo. «¡No! Pueden hacer esto. Es mi vida. Es todo lo que soy». La declaración colgó en el aire y por primera vez, desde que había comenzado la confrontación, hubo algo parecido a la compasión en los ojos de Sofía. «Señor Valderrama», dijo suavemente, «esa es exactamente la tragedia. Su restaurante no debería ser todo lo que usted es. Su riqueza no debería definir su valor como persona. Su poder sobre otros no debería ser su fuente de autoestima». Se acercó a él, ya no como adversaria, sino casi como una consejera. «Usted podría haber sido un líder admirado, podría haber sido alguien que elevara a otros en lugar de humillarlos. Podría haber construido algo hermoso en lugar de un imperio basado en el miedo, pero eligió el camino más fácil», continuó, su voz cargada de una tristeza genuina. «Eligió confundir el poder con el liderazgo, la intimidación con la autoridad y la crueldad con la fuerza». Eduardo la miró, y por primera vez en la noche, sus ojos no mostraban ira o desprecio, sino algo parecido al reconocimiento doloroso. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz quebrada. «Ahora», Williamson intervino, «usted tiene una decisión que tomar. Puede aceptar nuestra oferta de compra, que será generosa y le permitirá mantener su dignidad financiera. O puede luchar contra esto y arriesgar que la historia de esta noche se haga pública de maneras que podrían destruir completamente su reputación». El ultimátum era claro, y todos en el restaurante entendieron que el reino de terror de Eduardo Valderrama había llegado a su fin. La única pregunta que quedaba era si aceptaría su derrota con la poca gracia que le quedaba, o si intentaría arrastrarse a sí mismo y a todos los demás hacia abajo con él. El ultimátum de Williamson flotaba en el aire de El Colibrí Dorado como una sentencia final. Y por primera vez en décadas, Eduardo Valderrama se encontraba completamente sin respuestas, sin estrategias, sin el escudo protector de su arrogancia que había llevado como armadura durante toda su vida adulta. Se dejó caer lentamente en una de las sillas de su propio restaurante, el mismo lugar donde había humillado a cientos de empleados durante años, y por primera vez realmente vio el espacio que había creado, no desde la perspectiva del dueño todopoderoso,
sino desde la perspectiva de una persona que acababa de perder todo lo que había definido su identidad. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de reconocimiento. El tipo de lágrimas que vienen cuando una persona finalmente se ve a sí misma con claridad absoluta y no le gusta lo que encuentra. Yo, comenzó, su voz quebrándose, yo no era así antes. Sofía, que había estado observándolo con una mezcla de triunfo y compasión genuina, se acercó lentamente. ¿Cómo era antes, señor Valderrama?, preguntó. Eduardo levantó la vista hacia ella y por primera vez en la noche no había malicia en sus ojos, solo dolor, confusión y algo parecido a la vergüenza genuina. Cuando empecé este restaurante, murmuró, tenía 25 años. Acababa de salir de la universidad lleno de sueños sobre crear algo hermoso. Quería que este lugar fuera especial. Carmen se acercó también, su curiosidad venciendo años de miedo instintivo hacia su jefe. Mi primera empleada, continuó Eduardo, mirando hacia Carmen, pero hablando como si estuviera en confesión. Se llamaba María Elena. Era una mujer mayor, como de la edad de mi madre. Me enseñó todo sobre el servicio real, sobre cómo hacer que los clientes se sintieran bienvenidos. Sus manos temblaban mientras hablaba. Le pagaba más de lo que podía permitirme porque sabía que se lo merecía. Trabajábamos juntos, lado a lado. Ella me llamaba mi hijito y yo la respetaba como si fuera familia. Miguel había salido de la cocina y se había acercado al grupo, fascinado por esta versión de Eduardo que nunca había visto. ¿Qué pasó con María Elena?, preguntó Sofía suavemente. Murió, respondió Eduardo. Y ahora, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Cáncer de mama, no tenía seguro médico adecuado, no tenía familia que pudiera ayudarla. Yo tenía el dinero para ayudarla, pero estaba tan enfocado en expandir el negocio que pensé que podía esperar. El silencio en el restaurante era profundo y respetuoso. Murió un martes por la mañana, continuó, su voz apenas un susurro. Yo estaba en una reunión con banqueros, negociando un préstamo para abrir el segundo restaurante. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Se cubrió el rostro con las manos. Esa noche, mientras manejaba a casa desde el funeral, tomé una decisión. Decidí que nunca más me permitiría sentir ese tipo de dolor, que nunca más me acercaría lo suficiente a mis empleados como para que su sufrimiento pudiera herirme. Los inversionistas habían guardado sus teléfonos y documentos, completamente absortos en el testimonio que estaba emergiendo. Así que construí muros, continuó Eduardo. Primero pequeños. Dejé de preguntar sobre las familias de mis empleados. Luego, más grandes, dejé de aprender sus nombres. Después, enormes, comencé a verlos como recursos en lugar de personas. Sofía se sentó en la silla frente a él. Su entrenamiento en reestructuraciones corporativas, incluyendo psicología organizacional y la crueldad, preguntó suavemente. ¿Cuándo comenzó eso? Eduardo se secó los ojos con la manga de su traje de miles de dólares. El primer empleado al que humillé públicamente se llamaba Roberto. Era joven, como de 20 años, y había derramado vino sobre un cliente importante. En lugar de ayudarlo a manejarlo profesionalmente, lo grité frente a todos. Lo hice ver como un idiota. Y cuando el cliente se rió, cuando vi que mi crueldad hacia Roberto había entretenido al cliente, algo se rompió dentro de mí. Ana se había acercado también, su carpeta de documentación olvidada en una mesa cercana. Descubrí que la crueldad era útil, admitió Eduardo con voz llena de asco hacia sí mismo. Los clientes ricos se sentían superiores cuando veían cómo trataba a mis empleados. Se sentían parte de un club exclusivo, y eso era bueno para el negocio. Pero más que eso, continuó, y ahora había una comprensión dolorosa en su voz.
Descubrí que cuando humillaba a otros, no tenía que enfrentar mi propia culpa sobre María Elena. No tenía que pensar en cómo había fallado en proteger a alguien que me importaba. Miguel se acercó y, para sorpresa de todos, puso una mano suave en el hombro de Eduardo. «Señor Valderrama», dijo silenciosamente, «entiendo ese dolor. Yo también he perdido gente que me importaba». Eduardo levantó la vista hacia Miguel con sorpresa. Durante 15 años había visto a este hombre casi diariamente. Había abusado de él verbalmente cientos de veces y nunca había sabido nada sobre su vida personal. «Mi esposa», continuó Miguel, «murió en un accidente automovilístico hace 8 años. Durante meses después me volví cruel con mi propio personal de cocina porque era más fácil estar enojado que estar triste». ¿Cómo paraste?», preguntó Eduardo, y había una desesperación genuina en su pregunta. «Mi hija de 10 años me preguntó por qué ya no sonreía», respondió Miguel simplemente. «Me di cuenta de que mi dolor me estaba convirtiendo en alguien que no quería ser». Sofía observaba el intercambio con fascinación profesional. Esto era exactamente el tipo de momento decisivo que había estudiado en casos de transformación organizacional. «Señor Valderrama», dijo suavemente, «¿qué cree que María Elena pensaría sobre la persona en la que se convirtió?». La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo físico. Su rostro se contorsionó con dolor y, por un momento, parecía que no podría responder. Ella estaría devastada. Finalmente susurró. María Elena creía que las personas eran lo más importante en cualquier negocio. Solía decir que un restaurante sin corazón era solo un lugar donde la gente comía, pero un restaurante con corazón era un lugar donde la gente se sentía en casa. Carmen se acercó más, sus propios ojos húmedos. «Señor Valderrama, durante todos estos años trabajando aquí, siempre me pregunté qué había pasado para que usted se volviera tan duro». «¿Y ahora?», preguntó Eduardo. «Ahora veo que usted no es malvado», Carmen respondió pensativamente. «Está herido, y las personas heridas a veces lastiman a otros porque no saben cómo lidiar con su propio dolor». El señor Williamson, que había estado observando toda la interacción en silencio, se acercó al grupo. «Eduardo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, «lo que acabamos de presenciar explica mucho, pero no excusa años de abuso hacia sus empleados». «Lo sé», respondió Eduardo inmediatamente. «No estoy buscando excusas, solo estoy tratando de entender cómo llegué a ser alguien que ni siquiera reconozco». Sofía se inclinó hacia adelante. «La pregunta real es, ¿qué quiere hacer con esa comprensión?». Eduardo la miró y había algo diferente en sus ojos, no la arrogancia ciega de antes, pero tampoco la desesperación completa. Había algo parecido a la esperanza tentativa. Quiero hacer las cosas bien», dijo lentamente. «No sé cómo, no sé si es posible después de tanto daño, pero quiero intentarlo». Se dirigió hacia Carmen. «Carmen, durante 10 años has trabajado aquí, y yo ni siquiera sé si tienes familia, si tienes sueños, si hay algo que necesites que yo pudiera ayudar». Carmen parpadeó, sorprendida por la pregunta directa y aparentemente genuina. «Tengo 2 hijas», respondió cautelosamente. «Una está en la universidad estudiando enfermería, la otra está en preparatoria y quiere ser chef». «¿Y has tenido que elegir entre trabajar aquí y estar con ellas?», preguntó Eduardo. «Muchas veces», Carmen admitió. «Los horarios aquí son inflexibles y cuando usted está de mal humor, a veces tengo que quedarme hasta muy tarde para arreglar cosas que se podrían haber evitado». Eduardo asintió, absorbiendo la información como si fuera la primera vez que realmente escuchaba las palabras de un empleado. Se volvió hacia Miguel. «Miguel, tu hija, ¿cómo está?». «Tiene 18 ahora», Miguel respondió, aún sorprendido por la pregunta personal. «¿Va a empezar la universidad el próximo semestre? ¿Estudiará algo relacionado con cocina?». «No», Miguel sonrió ligeramente.
Quiere ser maestra. Dice que quiere ayudar a niños que han perdido a sus padres como ella perdió a su mamá. Eduardo se quedó silencioso por un momento, procesando. Eso es hermoso. Debes estar muy orgulloso. Lo estoy, Miguel respondió. Pero también estoy preocupado por el costo de la universidad. ¿Cuánto necesita?, preguntó Eduardo, y todos en el restaurante se voltearon a mirarlo con sorpresa. Señor Valderrama, Miguel comenzó. No, en serio, interrumpió Eduardo. ¿Cuánto cuesta su matrícula? Como $25,000 por año, respondió Miguel vacilante. Hecho, dijo Eduardo inmediatamente. No importa lo que pase con este restaurante, no importa si estos señores lo compran o no, voy a pagar la educación de su hija. Miguel se quedó sin palabras, mientras que los otros empleados intercambiaban miradas de asombro. ¿Por qué?, Miguel finalmente preguntó. Porque su hija quiere ayudar a otros niños que han sufrido pérdidas, respondió Eduardo, su voz cargada de emoción. Porque eso es exactamente lo que María Elena habría querido hacer. Y porque necesito empezar a honrar su memoria haciendo algo bueno en lugar de perpetuar el dolor. Sofía observaba toda la interacción con fascinación profesional y personal. Esta era exactamente la transformación auténtica que había estudiado en la escuela de negocios. No solo cambio organizacional, sino transformación personal real. Señor Valderrama, dijo cuidadosamente, lo que está mostrando ahora, esta capacidad de conexión, de empatía, de generosidad, ¿dónde ha estado durante todos estos años? Enterrada, respondió Eduardo honestamente. Enterrada bajo capas y capas de miedo, culpa y arrogancia defensiva. Se puso de pie lentamente y miró alrededor a todas las caras que lo observaban. Empleados que había aterrorizado, inversionistas que había decepcionado, y Sofía, quien había sido el catalizador para este momento de ajuste de cuentas. No puedo deshacer años de crueldad, dijo, su voz más fuerte ahora. No puedo recuperar el tiempo perdido o las oportunidades desperdiciadas de ser mejor. Pero si estos señores están dispuestos a darme una oportunidad, si ustedes están dispuestos a darme una oportunidad, me gustaría aprender a ser el tipo de líder que María Elena habría esperado que fuera. El señor Chen intercambió miradas con sus colegas. Eduardo, la pregunta no es si queremos darte una oportunidad, la pregunta es si estás genuinamente preparado para el trabajo duro que requiere un cambio real. Porque, Williamson añadió, lo que hemos visto esta noche sugiere que tienes empleados extraordinarios que han estado operando a pesar de tu liderazgo, no por causa de él. Cualquier cambio tendría que empezar contigo, aprendiendo de ellos. Eduardo miró a Sofía, Carmen, Miguel, Ana y los otros empleados reunidos alrededor. ¿Estarían dispuestos a enseñarme, a ayudarme a entender cómo liderar en lugar de dominar? El silencio que siguió estaba cargado de posibilidad, pero también con años de dolor acumulado que no se podían borrar con una simple disculpa. Era Sofía quien finalmente habló, su voz llevando tanto esperanza como y precaución. Señor Valderrama, el cambio es posible, pero tiene que ser real, consistente y permanente. No puede ser algo que hace por unas semanas hasta que las cosas regresen a la normalidad. Normalidad, repitió Eduardo. No quiero que las cosas regresen a la normalidad. La normalidad era horrible. La normalidad estaba lastimando a gente buena. Quiero construir algo mejor. Entonces, dijo Sofía, poniéndose de pie y extendiendo su mano, ¿está listo para empezar? Cuando Eduardo extendió la mano para estrechar la suya, todos en el restaurante pudieron sentir que algo fundamental había cambiado. No sería fácil y no sería rápido, pero por primera vez en años había esperanza real para la transformación. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por los ventanales del Colibrí Dorado, pero ahora el ambiente era completamente diferente.
Las risas genuinas de los empleados se mezclaban con el sonido de cubiertos y conversaciones animadas de clientes que no solo venían por la comida exquisita, sino por la atmósfera de calidez humana que se respiraba en cada rincón. Sofía Morales caminaba por el restaurante con la confianza de quien había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino su propósito. Ya no llevaba el uniforme de mesera que la había humillado aquella noche terrible. Ahora vestía un elegante traje de negocios que reflejaba su posición como directora de operaciones, pero más importante, reflejaba la dignidad que nunca había perdido. Solo había tenido que esconder. «Buenos días, señora Morales», la saludó Carmen con una sonrisa radiante. A los 52 años, Carmen había sido promovida a supervisora de servicio al cliente, un puesto que reconocía oficialmente la sabiduría y experiencia que había desarrollado durante años de trabajo invisible. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo está Patricia?», Sofía preguntó, refiriéndose a la hija menor de Carmen, que ahora estudiaba artes culinarias con una beca completa, financiada por el nuevo programa de 1900 desarrollo educativo del restaurante. ¡Increíble! Ayer me llamó desde la escuela de cocina para contarme que su chef instructor dijo que tiene talento natural. ¿Puede creerlo? Mi pequeña, que solía ayudarme a limpiar mesas aquí los fines de semana, ahora está aprendiendo técnicas de cocina francesa. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de alegría. Y todo gracias a usted, señora Morales, gracias a lo que hizo aquella noche. Sofía puso una mano cariñosa en el hombro de Carmen. No, Carmen, todo esto es gracias a lo que todos hicimos juntos. Yo solo fui el catalizador. El verdadero cambio vino de la valentía de cada persona que decidió creer que las cosas podían ser diferentes. Desde la cocina emergió Miguel, pero ya no era el hombre tenso y asustado de antes. Sus ojos brillaban con la pasión culinaria que había estado reprimida durante años, y su postura erguida hablaba de alguien que finalmente se sentía valorado y respetado. «Señora Morales», dijo con entusiasmo, «los críticos gastronómicos del periódico nacional llegaron hace una hora. Están en la mesa 7 y acabo de servirles el nuevo menú que desarrollamos en equipo». El nuevo menú era una revolución en sí mismo. Por primera vez en la historia del restaurante, había sido creado colaborativamente con Miguel, liderando un equipo de chefs que podían expresar su creatividad sin miedo a represalias. «¿Y cómo reaccionaron?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. La crítica principal me preguntó quién había diseñado el concepto del menú. Cuando le expliqué que era el resultado de un proceso colaborativo donde cada chef contribuyó ideas, se quedó sorprendida. Dijo que nunca había experimentado un nivel tan alto de coherencia y creatividad en un solo menú. Miguel hizo una pausa, su voz llenándose de emoción. Pero lo más increíble fue cuando me preguntó sobre el ambiente de trabajo. Le conté sobre las transformaciones que hemos vivido, sobre cómo ahora tenemos voz en las decisiones, sobre los programas de desarrollo profesional. Ella dijo que era evidente que la comida se preparaba con amor verdadero, no solo con técnica. En ese momento apareció Ana Vázquez, ahora promovida a directora financiera, llevando una carpeta con los reportes trimestrales. Su transformación había sido espectacular, de ser una contadora silenciada a convertirse en una voz estratégica clave en todas las decisiones importantes del restaurante. «Sofía», dijo Ana con una sonrisa que no podía ocultar, «tienes que ver estos números». Abrió la carpeta y mostró gráficos y análisis que parecían demasiado buenos para ser verdad. En 6 meses hemos aumentado la rentabilidad en un 340%. La rotación de personal ha bajado al 3%, comparado con el 78% del año pasado. Las evaluaciones de satisfacción del cliente están en el 98% y tenemos lista de espera para reservaciones durante los próximos 3 meses.
Pero lo más importante, Ana continuó, sus ojos brillando con orgullo profesional, es que hemos logrado esto. Mientras aumentamos los salarios de todos los empleados en un promedio del 45% y expandimos los beneficios para incluir seguro médico completo, programas educativos y apoyo familiar. Sofía revisó los números con la satisfacción de alguien que había visto una visión convertirse en realidad. Estos resultados van más allá de lo que proyectamos en nuestras estimaciones más optimistas. Es porque cuando las personas se sienten valoradas y respetadas, no solo trabajan mejor, Ana explicó, sino que innovan, colaboran y se comprometen de maneras que van más allá de cualquier descripción de trabajo. En ese momento, todos los presentes se voltearon hacia la escalera que llevaba al área administrativa. Eduardo Valderrama bajaba lentamente, pero ya no era el tirano arrogante que había aterrorizado a los empleados durante décadas. Su transformación había sido tan dramática como la del restaurante mismo. Vestía de manera más sencilla pero elegante. Su postura había perdido la rigidez defensiva y sus ojos tenían una serenidad que hablaba de alguien que había encontrado paz consigo mismo. Más importante, llevaba en sus manos una bandeja con cafés para todo el equipo directivo. «Buenos días», saludó con una calidez genuina que todavía sorprendía a los empleados que habían trabajado bajo su régimen anterior. «Les traje café. Es una mezcla nueva que Miguel sugirió para acompañar el desayuno». El gesto era simple, pero simbolizaba una transformación profunda. El hombre, que una vez había considerado servir a otros como por debajo de él, ahora encontraba satisfacción en pequeños actos de consideración hacia su equipo. «Gracias, Eduardo», Sofía dijo, aceptando el café con una sonrisa. Durante los últimos meses, había desarrollado una relación de trabajo única con él, parte mentora, parte colega, parte amiga. Era una relación que había enseñado a ambos que el liderazgo verdadero se basaba en el respeto mutuo, no en la jerarquía impuesta. «¿Cómo fue la sesión de terapia de ayer?», preguntó Sofía con cuidado genuino. Eduardo había comenzado terapia psicológica 3 meses atrás, no porque le hubiera sido impuesto, sino porque había reconocido que necesitaba ayuda profesional para deshacer décadas de patrones de comportamiento tóxicos. «Reveladora», respondió honestamente. «La doctora me ayudó a entender cómo el trauma de perder a María Elena me llevó a construir defensas que lastimaron a tantas personas inocentes, pero también me ayudó a ver que el cambio real es posible cuando uno está genuinamente comprometido con él». Se dirigió hacia Miguel con respeto evidente. «Miguel, ¿podrías enseñarme esa técnica de preparación que mencionaste ayer? Me gustaría entender mejor los procesos de cocina para poder apoyar mejor las decisiones operacionales». La imagen de Eduardo Valderrama, pidiendo humildemente que le enseñaran técnicas culinarias, habría sido inconcebible 6 meses atrás. Ahora era parte de su rutina diaria, aprender de empleados que una vez había despreciado, reconociendo que su conocimiento y experiencia eran valiosos. «Por supuesto, señor Eduardo», Miguel respondió con calidez. Durante los primeros meses había sido difícil para los empleados ajustarse al nuevo Eduardo, pero gradualmente habían comenzado a ver que el cambio era genuino y permanente. Carmen se acercó al grupo llevando una carta que había llegado esa mañana. «Señora Morales, llegó esto para usted. Es de la Universidad de Harvard». Sofía abrió la carta con curiosidad, y mientras leía, su expresión cambió a una de sorpresa total. «¿Qué dice?», preguntó Ana con interés. Es una invitación para dar una conferencia magistral en su escuela de negocios», respondió Sofía con asombro. «Quieren que hable sobre liderazgo transformacional y dignidad laboral en la era moderna». El silencio que siguió fue de admiración pura.
En 6 meses, Sofía había pasado de ser una mesera humillada a ser reconocida como un caso de estudio en una de las universidades más prestigiosas del mundo. «¿Vas a aceptar, verdad?», preguntó Eduardo, y había orgullo genuino en su voz. «No sé», Sofía respondió pensativamente. «Es una oportunidad increíble, pero también significaría tiempo lejos del restaurante durante un periodo crítico de crecimiento». «Sofía, tienes que aceptar», Ana intervino. «Lo que hemos logrado aquí necesita ser compartido con otros líderes empresariales. Imagínate cuántos trabajadores podrían beneficiarse si más CEOs aprendieran estos principios». Miguel asintió vigorosamente. «Señora Morales, usted nos enseñó que nuestras historias tienen poder. Su historia puede cambiar la vida de miles de personas que están en situaciones similares a las que nosotros vivíamos». Carmen se acercó y tomó las manos de Sofía con cariño maternal. «Mi hija, durante años trabajé en silencio, sintiéndome invisible, creyendo que mi única función era mantener la cabeza gacha y hacer mi trabajo. Usted me enseñó que mi experiencia, mi sabiduría, mi humanidad tenían valor. Si compartir su historia puede ayudar a que otras Carmen, otros Miguel, otras Sofía alrededor del mundo sepan que merecen respeto y dignidad, entonces tiene la obligación moral de hacerlo». Eduardo se acercó y había algo profundamente humilde en su postura. «Sofía, hace 6 meses tú me diste la oportunidad de aprender a ser mejor persona. Ahora tienes la oportunidad de enseñar a otros líderes lo que me enseñaste a mí». «¿Y qué fue exactamente lo que te enseñé?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. «Que el verdadero liderazgo no se trata de demostrar que eres superior a otros», respondió Eduardo sin dudarlo. «Se trata de ayudar a otros a descubrir y desarrollar su propio potencial. Me enseñaste que cuando elevas a las personas que trabajan contigo, todos se elevan juntos». Hizo una pausa, mirando alrededor del restaurante que ahora vibraba con energía positiva. «Me enseñaste que la riqueza real no se mide en dinero acumulado, sino en vidas tocadas positivamente. Y me enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para elegir la compasión sobre la crueldad». En ese momento, una joven se acercó tímidamente al grupo. Era Patricia, la hija de Carmen, que había venido directamente de su escuela culinaria para mostrarle a su madre el platillo que había preparado como proyecto final. «Mamá», dijo con emoción contenida, «quería que fueras la primera en probar esto». Patricia había preparado una versión sofisticada de un plato tradicional de su barrio, elevando ingredientes humildes con técnicas culinarias avanzadas. Era una perfecta metáfora de lo que había sucedido en sus propias vidas. Tomar algo que otros consideraban ordinario y transformarlo en algo extraordinario sin perder su esencia auténtica. Carmen probó el platillo e inmediatamente comenzó a llorar. «Hija mía», susurró, «esto es arte puro. Es nuestro barrio, nuestra cultura, pero elevado de maneras que nunca imaginé posibles. Aprendí de Miguel», Patricia explicó, mirando hacia el chef. «Principal con gratitud. Él me enseñó que la cocina más poderosa viene cuando honras tus raíces mientras te atreves a soñar en grande». Miguel se acercó y probó el platillo también. «Patricia, esto es nivel profesional. Cuando te gradúes, quiero que vengas a trabajar aquí como sous chef». Los ojos de Patricia se ampliaron con shock. «¿En serio? ¿En el Colibrí Dorado? ¿En serio?», Miguel confirmó, «pero no como el Colibrí Dorado que era antes, sino como el lugar que se ha convertido. Un espacio donde el talento se reconoce, donde la creatividad se celebra y donde cada persona es valorada por lo que puede contribuir». Sofía observaba toda la interacción con una emoción profunda. Esto era exactamente lo que había visualizado cuando aceptó el cargo. Crear un ambiente donde las personas no solo trabajaran, sino que florecieran. «¿Saben qué?», anunció, su voz clara y decidida.
Voy a aceptar la invitación de Harvard, pero no voy sola. Carmen, Ana, Miguel, Eduardo, todos ustedes van a venir conmigo porque esta no es mi historia, es nuestra historia. Y si vamos a cambiar la manera en que el mundo piensa sobre liderazgo y dignidad laboral, necesitamos que escuchen todas nuestras voces. El entusiasmo que siguió a esta declaración era palpable. La idea de que todos fueran reconocidos como colaboradores iguales a esta transformación era algo que ninguno de ellos había imaginado posible. Pero hay algo más, Sofía continuó, mirando específicamente hacia Eduardo. Quiero que tú seas quien abra la conferencia. Eduardo parpadeó con sorpresa. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque tu transformación es la más poderosa de todas, Sofía explicó. Es fácil para la gente admirar a los empleados que se levantan contra la injusticia, pero tu historia demuestra que incluso las personas que han causado daño pueden cambiar, pueden aprender, pueden convertirse en fuerzas para el bien. Es más difícil, pero más importante, mostrar que la redención es posible. Continuó, que los líderes tóxicos no están condenados a serlo para siempre si están genuinamente dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar. Eduardo se quedó silencioso por un largo momento, claramente emocionado por la confianza que Sofía estaba depositando en él. ¿Realmente crees que mi historia puede ayudar a otros?, preguntó vulnerablemente. Creo que tu historia puede salvar a otros, respondió Sofía sin dudar. Imagínate cuántos CEOs, cuántos gerentes, cuántas personas en posiciones de poder podrían escuchar tu testimonio y reconocerse a sí mismos antes de que sea demasiado tarde. Ana se acercó con otra carpeta, esta vez conteniendo correspondencia de otros restaurantes y empresas. Hablando de impacto, dijo con una sonrisa, hemos recibido más de 50 solicitudes de consultoría de otras empresas que quieren implementar modelos similares de gestión. Al parecer, nuestra historia se ha extendido por toda la industria. Miguel añadió, y 3 de mis amigos chefs me han contado que sus jefes han comenzado a tratarlos mejor después de escuchar sobre lo que pasó aquí. Carmen rió. Mi hermana, que trabaja en un hotel, me dijo que su supervisor dejó de gritarle a los empleados de limpieza después de que le conté nuestra historia. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?, preguntó Sofía, mirando alrededor del grupo. Nuestra historia no se quedó aquí. Se está extendiendo, se está multiplicando, está cambiando comportamientos en lugares que ni siquiera conocemos. Eduardo se acercó a la ventana que daba hacia la ciudad, la misma ventana desde donde una vez había observado a las hormigas humanas con desprecio. Ahora veía algo completamente diferente. Antes, dijo suavemente, cuando miraba por esta ventana, veía una ciudad llena de gente que consideraba inferior a mí. Ahora veo una ciudad llena de personas con historias, sueños, talentos y dignidad que merecen ser reconocidos. Se volvió hacia el grupo. ¿Saben cuál es la parte más increíble de todo esto? No solo cambiamos un restaurante, cambiamos la manera en que vemos la humanidad misma. En ese momento, llegó un mensajero con un ramo de flores y una tarjeta. Era de la familia de María Elena, la primera empleada de Eduardo, que había muerto años atrás. Señor Valderrama, leyó Carmen la tarjeta en voz alta. Nos enteramos por amigos comunes sobre la transformación de su restaurante. Nuestra madre siempre creyó que usted tenía buen corazón. Estamos seguros de que estaría orgullosa de la persona en la que se ha convertido. Eduardo tomó la tarjeta con manos temblorosas, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. María Elena, murmuró, finalmente estoy honrando tu memoria de la manera correcta. Sofía se acercó y puso una mano consoladora en su hombro. Eduardo, ¿sabes cuál es la lección más poderosa de toda esta experiencia? ¿Cuál? Que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor.
que el pasado no tiene que definir el futuro y que cuando una persona encuentra el coraje de cambiar, realmente puede inspirar transformaciones que van mucho más allá de lo que jamás imaginó posible. Miró alrededor del restaurante, viendo empleados que trabajaban con alegría genuina, clientes que disfrutaban no solo de comida exquisita, sino de un ambiente de calidez humana y un equipo directivo que había aprendido que el éxito verdadero se mide en dignidad compartida. Hace 6 meses, Sofía continuó, yo era una mujer desesperada que necesitaba cualquier trabajo para mantener a su familia. Tú eras un hombre que había perdido su humanidad en la búsqueda del poder. Carmen, Miguel, Ana, todos estábamos atrapados en un sistema que nos disminuía. Pero cuando decidimos que merecíamos algo mejor, cuando encontramos el coraje de exigir dignidad, cuando elegimos la compasión sobre la crueldad, no solo cambiamos nuestras propias vidas, comenzamos una revolución de humanidad que se está extendiendo más allá de lo que podemos ver. Eduardo asintió, una comprensión profunda iluminando sus ojos. Y todo comenzó con una mujer valiente que se negó a aceptar ser tratada como menos de lo que era. No, Sofía corrigió gentilmente. Todo comenzó cuando cada uno de nosotros decidió recordar que somos seres humanos, que merecemos respeto, sin importar nuestro título, nuestro salario o nuestro pasado. En ese momento perfecto, con el sol iluminando el restaurante transformado, todos entendieron que habían sido parte de algo mucho más grande que un simple cambio empresarial. Habían demostrado que la dignidad humana es indestructible, que la transformación real es posible y que cuando las personas se unen con respeto mutuo, pueden crear milagros. El Colibrí Dorado ya no era solo un restaurante, se había convertido en un símbolo de esperanza, un testimonio viviente de que el mundo puede cambiar, una persona, una decisión, un acto de coraje a la vez. Y mientras planeaban su viaje a Harvard para compartir su historia con el mundo, todos sabían que esta era solo el comienzo de algo mucho más grande, porque habían aprendido la lección más poderosa de todas, que cuando tratamos a cada ser humano con la dignidad que merece, todos nos elevamos juntos. Y esa lección, una vez liberada al mundo, tiene el poder de transformar todo lo que toca.